entrando en el tema geométrico o técnico de la alineación, podemos definirla entonces como una desviación relativa entre dos ejes. En este caso, un eje conductor contra un eje conducido o un eje acoplado. Esta desviación entre esos dos ejes es lo que nosotros consideramos una desalineación. ¿Qué es lo que se desea? Que tanto el eje de la máquina conductora como el eje de la máquina conducida se conformen en uno solo. Cuando esto está bien alineado, esos ejes se comportan como uno solo. Y eso entonces va a evitar un movimiento relativo entre las dos máquinas. La desalineación se entiende en dos planos. Esto es tridimensional, la desalineación, desde el punto de vista geométrico. Se entiende en dos planos, el plano vertical y el plano horizontal. Bien, la máquina debe de quedar alineada en esos dos planos para considerarse, obviamente, que está alineada. Entonces, la desalineación es esa desviación relativa de un eje con respecto a otro, bien sea de manera paralela, como se entiende cuando un rotor puede estar más abajo o más arriba de otro, o más hacia la derecha o más a la izquierda que el otro, entre conductor y conducido, pero también la angularidad. Entonces, digamos que son dos medidas en cada plano. Para uno decir que una máquina está alineada, tiene que tener una angularidad determinada y tiene que tener un paralelismo determinado en el plano vertical y una angularidad y un paralelismo determinado en el plano horizontal. Una vez que se cumplen esos cuatro valores, que esos cuatro valores entran en tolerancia, podemos decir que el equipo está alineado, que el tren de máquina está alineado. La alineación perfecta no existe. Además, no es necesaria la alineación perfecta. Y es lo que representa este triángulo que vemos acá, este triángulo azul. Digamos que eso lo que está marcando es la tolerancia. Este eje que se considera fijo, el eje de la máquina fija, el eje de la máquina conducida, en este caso una bomba, por ejemplo, debe mantenerse dentro de este nivel azul, dentro de esta región. Mientras que se mantenga dentro de esta región, bien sea en el plano vertical o en el plano horizontal, vamos digamos, a determinar o a clasificar este equipo como un equipo alineado dentro de sus tolerancias. Bien, eso de alineación 0-0, eso solamente está en la mente de algunos mantenedores, de algunos mecánicos. Eso es un mito en la realidad, eso es un mito. Ahora, este proceso de alineación, que las máquinas se encuentren alineadas o desalineadas, se considera mientras la máquina está en servicio a las condiciones de velocidad, carga y temperatura de trabajo. Bien, una máquina puede estar alineada perfectamente en frío, cuando está fuera de servicio, pero cuando esta máquina entra en movimiento, cuando entra en operación, comienza a haber ciertos desplazamientos naturales de las cargas, de las fuerzas hidráulicas, de las fuerzas eléctricas que están involucradas en su operación, que van a ejercer algún movimiento en esas máquinas. También está el efecto de la temperatura, de la expansión térmica. Por lo tanto, tiene que considerarse que esté alineada a las condiciones de trabajo. Todo esto debe ser considerado dentro de las tolerancias y dentro del mismo proceso de alineación para proyectar cómo la máquina va a estar, cuáles van a ser las condiciones de la máquina durante la operación para poder compensar todo eso en una alineación en frío. Esto es lo que le ocurriría a un eje, a un rotor de un sistema, de un tren conductor conducido cuando está desalineado. Todo el estrés que se produce por esa tensión, por esa desviación relativa de los ejes, es absorbida por el rotor y finalmente eso es transmitido hacia los cojinetes, hacia los rodamientos, hacia los sellos de las máquinas y producen todo este desgaste prematuro. Entonces lo que queremos es lograr una alineación que nos permite eliminar el estrés al mínimo, a la mínima cantidad posible. Entonces un equipo alineado se considera dentro de unos parámetros de tolerancia. Un equipo conductor conducido, cuando ya alcanza sus niveles de tolerancia que se establecen de acuerdo a las características mecánicas de la máquina, básicamente su velocidad de giro, pero pueden involucrarse además la criticidad y algunos otros aspectos. Eso determinará un nivel de tolerancia determinado. Y si nuestros equipos entran en ese nivel de tolerancia, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, decimos que está alineado. Es la condición en la que se consigue el mínimo estrés, la mínima vibración, el mínimo nivel de desgaste e incluso el mínimo consumo de energía.
una máquina, obviamente, con cargas adicionales producto de esta tensión, va a necesitar más energía para operar, más potencia, y eso sí va a significar, obviamente, más consumo, más kilovatios hora. Y muchas veces eso se convierte en un aspecto importante a la hora de justificar, digamos, estas tolerancias o de justificar incluso la adquisición de herramientas, la capacitación de personal, entre otros elementos. Otra vez recalco que una condición de alineación se considera a las condiciones operacionales del diseño, mientras la máquina está operando con sus niveles de temperatura y carga del diseño. Cuando eliminamos todas estas tensiones, los ejes se comportan como uno solo. La máquina opera sin estrés, la máquina opera sin tensiones, sin cargas estáticas, y se espera entonces una vida útil mayor para todos sus componentes.